esto de mi vida. Es más fácil pedirle a Dios que nos saque del problema que pedirle perdón por nuestras equivocaciones. Tremendo, ¿verdad? Es más fácil, es el camino más corto, decirle, Señor, sácame del problema, pero sin reconocer que yo me equivoqué. Y por último, en realidad no estás esperando que sean 3 semanas juiciosos. Eso es lo que tú dijiste. Que yo estoy de acuerdo contigo. O sea, llevas esperando 3 semanas siempre y cuando estas últimas 3 semanas te hayas portado bien. Y si no, tal vez hoy empiezas nuevamente. ¿Cómo es tremendo la contabilidad con Dios, verdad? Porque asumimos que cuando Dios nos da una promesa, todo está hecho. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Y no, dile a la persona que está a tu lado, en realidad, díselo, por favor, míralo a los ojos y dile, en realidad no llevas esperando 10 años, llevas esperando 3 semanas. Vamos a anexarle, siempre y cuando, a partir de ahora, te portes bien. Amén. Ok, listo. Ok. Así que todo esto, estas verdades que acabamos de enunciar y que de verdad no es porque sea mi nieto quien predicó hace 8 días y que haya traído una palabra tan específica que realmente tocó mi corazón, sino que Dios trajo una palabra, hablábamos eso esta semana con mi esposita, estábamos buscándole un calificativo a la prédica de Samuel y decíamos, si podemos calificarla, la podemos calificar como una palabra de poder, una palabra traída desde el corazón de Dios a nuestro corazón. Amén. Y todo esto me llevaba a reflexionar. Entonces, miren esto. Es más fácil culpar a los demás que aceptar nuestras responsabilidades. A través o partiendo de este denunciado, ¿cómo le estamos pidiendo a Dios? No estamos en nuestra oración aceptando nuestra responsabilidad, sino estamos culpando a los demás. Señor, mira que por causa de mi esposa yo estoy en este problema. Mira que la culpa fue del pastor. Mira que la culpa es de fulano, la culpa está fuera, la culpa es externa, estás buscando externamente lo que te corresponde asumir. ¿Cómo estamos pidiendo a Dios a través de estas verdades o partiendo de estas verdades? ¿Cuál es nuestra manera de pedirle a Dios teniendo en cuenta estas verdades que hemos enunciado ahora? Y toda la semana he estado cavilando en esto y, y el Señor me dio un versículo que lo llena todo. Un versículo que para mí, teniendo en cuenta esto que yo acabo de leer y que estuve toda la semana pensando en ello, yo no sé si ustedes meditan en la palabra, no sé si ustedes meditan en la predicación, no sé si ustedes meditan en lo que se dijo en la iglesia. ¿Saben que eso hace parte de nuestra vida como cristianos? Que meditemos en la palabra, meditemos en lo que Dios trajo a través, no importa de quién sea, la palabra que Dios trajo a mi corazón. Esa palabra tiene que dar un fruto. Y el Señor preguntándole o respondiendo a mi pregunta, ¿cómo, Señor, es que nosotros estamos pidiendo? Él me decía, abre tu Biblia en Santiago capítulo 4. Eso te digo yo hoy. Abre tu Biblia en Santiago capítulo 4. Recordemos que Santiago es mordaz, es directo, es específico. 4, verso 3. Cuando todos lo tengan, vamos a leer solamente la parte A del versículo. Santiago capítulo 4, verso 3, la parte A. ¿Todos lo tienen? Voy a hacer el ejercicio que hizo mi nieto hace 8 días. Levanten sus Biblias, por favor. ¿Quién trajo Biblia? Ok. Nos hacen falta bastantes Biblias. Vamos a... Bueno, y hay otros que he visto que allá ya tienen su Biblia física. Hagan un ejercicio y ahora regálense Biblias. Qué bueno sería, ¿no? Que nos regaláramos Biblias para que todos tengamos una Biblia física, la cual consultar. Y dice así la palabra del Señor. Santiago capítulo 4, verso 3, la parte A. Pedís y no recibís, porque pedís mal.
Y el Señor me llevaba a reflexionar acerca de esto. Estamos pidiendo mal. Me decía, Señor, lo están haciendo mal. La Biblia nos enseña cómo debemos pedir. Hemos hablado muchas veces acerca del pedirle a Dios sobre un tema en particular y estamos pidiendo mal. Estuve investigando en varias versiones y miren lo que dice. En la traducción lenguaje actual dice, porque lo único que quieren es satisfacer malas intenciones. No saben pedir, lo están haciendo mal. Y a través de la semana he estado reflexionando acerca de qué es lo que estamos haciendo mal. Para poder saber qué estamos haciendo mal, necesitamos saber cómo es que lo estamos haciendo. ¿Qué, qué versículos de la palabra? Espero que sea así, que cada uno de ustedes utilice la palabra para poder eh, hacer una oración que tenga sentido, una oración que sea bíblica, una petición que sea bíblica, que esté regida por los principios bíblicos. Y para ello yo quiero leer algunos textos bíblicos y dar una pequeña semblanza de este texto para tener más eh, más teoría, por decirlo así, acerca de cómo deben ser nuestras oraciones. Recuerden, no me lo vayas a quitar, por favor, en toda la prédica. No recibimos porque pedimos mal. Dile al que está a tu lado, no has recibido porque pides mal. A veces esto no gusta, ¿no? Como fuera una prédica ungida, esas prédicas que a todo mundo tocan, sí, porque es que yo me doy cuenta cuando las prédicas son ungidas, terriblemente ungidas, y entonces hablamos aquí de todas las cosas que Dios promete hoy, sin tener en cuenta nuestros errores y sin tener en cuenta que nos hemos equivocado por los últimos 25 años. No, no hay ningún problema. Todo lo que Dios te ha prometido, todo lo vas a recibir sin tener en cuenta las 4 primeras verdades que leímos al principio. Esas son las prédicas que a veces gustan. Cuando se nos confronta con lo que estamos haciendo mal, eso no son muy populares esas prédicas. Y si no, los invito a que vean en internet las prédicas que más tienen visualizaciones. Yo una vez hice un ejercicio y es impresionante cómo algún tipo de prédicas, de algún tipo de mensaje, el mensaje que nos gusta, que nos motiva más, el mensaje que más nos llega, y hay un tipo de mensaje que tiene miles y miles y miles de visualizaciones. Pero hay otro tipo de mensaje que tiene apenas unos poquitos. Bueno, hoy quiero hablarle a esos poquitos. Los que nos vean aquí en el templo y los que nos vean en las redes sociales. Este mensaje es para todos y cada uno de nosotros. Porque anoche a los servidores yo les traje una propuesta. Pero hoy tengo otra propuesta para hacerles. Es decir, el mensaje de ayer y el de hoy están conectados. Amén. Ok. Mateo capítulo 7, verso 7. Dice en una versión que me pareció, siempre hago uso de las versiones, pero es la que me parece más hermosa para este momento. Dice, Mateo capítulo 7, verso 7 dice, no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. No importando el tiempo que haya transcurrido, tengan en cuenta que no siempre pedimos con el mismo ánimo. No siempre creemos de la misma manera. No siempre estamos en sintonía con lo que pedimos o con lo que estamos leyendo. Muchas veces estamos leyendo un pasaje, pero nuestro corazón, nuestra fibra más interna está tan dolida, está tan afectada que nos es difícil creer lo que estamos leyendo. Somos cristianos de carne y hueso. Le estoy hablando a cristianos del común. Le estoy hablando a personas que normalmente se equivocan. Estoy hablando a personas que tal vez hoy quieran recibir una respuesta. Estoy seguro, absolutamente seguro que Dios tiene una respuesta
sobre todo para la iglesia en general, para el ministerio en general, para aposento de restauración. Tal vez no sea una respuesta para ti en particular, para tu corazón, para tu necesidad en particular, pero estoy seguro que es una respuesta para la iglesia como ministerio. Amén. O podríamos decirlo como ministerios, porque realmente aposento de restauración somos dos ministerios en uno. Somos un ministerio que está llamado a dar restauración. Y quiero que todo lo que hagamos a partir de ahora, servidores, por favor, nosotros somos un ministerio de restauración. Somos un ministerio de sanidad interior. Somos un ministerio diferente que ofrecemos a la gente cosas diferentes. Por lo tanto, estamos esperando de parte de Dios un resultado diferente. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7 en la nueva versión internacional nos dice, Filipenses capítulo 4 6 en adelante, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego hay respuestas para sus hijos. El problema es que muchas veces esas respuestas que estamos esperando no son lo suficiente, no nos llenan a nosotros, porque siempre queremos algo mejor. Dios no fue consecuente con quien yo soy, porque yo merezco lo mejor. ¿Por qué? Porque yo soy quien soy. Juan capítulo 15, verso 7, en la Reina Valera dice, si permanecéis en mí, di conmigo, debemos permanecer en Dios. Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quierais y será hecho. Dice entonces la palabra que debemos permanecer en Dios y que su palabra permanezca en nuestros corazones. Así podemos pedir todo lo que nosotros necesitamos y así será hecho. El problema es nuestro corazón, el problema es nuestra actitud. Vamos al retiro nuevamente. Señor hablaba de un nuevo comienzo, nos ha hablado de un nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo yo lo he discernido, que es un nuevo comienzo para el ministerio como tal y es un nuevo comienzo para cada uno de nosotros. Pero mira que Dios tuvo que partir de cero nuevamente, no sé cuántas veces lo ha hecho por la actitud de nuestro corazón. Dios ha tenido que partir de cero por la actitud nuestra. Porque no hemos estado cumpliendo a cabalidad y Dios nos está dando otra oportunidad. Debemos entenderlo como una nueva oportunidad de Dios para nosotros. Debemos entenderlo como un Dios de misericordia que da un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para un pueblo que se equivoca. En realidad no llevas 10 años esperando. Llevas 3 semanas. Asumo que estas últimas 3 semanas te hayas portado bien. Porque ayer fui a hacer algo y me encontraba con alguien, porque es que a mí me impacta la gente que que en el momento de pedir perdón saca todo lo que tiene dentro y puede ser tan sincero, ¿no? Lo he visto muchas veces y pues eso es muy bueno. El asunto está en qué tan sinceros somos cuando nos dirigimos a Dios. Ese es el problema. No llevamos realmente 10 años esperando. Tal vez llevas unas pocas horas. No sé si de pronto hoy, no estoy hablando del recinto, no se me vayan a, a sentir, a molestar, pero no sé en las iglesias, en la iglesia en general, entiéndanme esto, por favor. No sé en la iglesia en general, un domingo como hoy, miren esto, es una realidad de apuño, pero es muy fuerte lo que yo voy a decir. En la iglesia en general, no sé cuántos miles o tal vez millones de personas estamos en este momento reunidos con nuestro mismo uso horario. Estamos reunidos un domingo como hoy en las iglesias y cuántos de los que van a la iglesia traen tufo de licor. Estoy hablando
No les estoy diciendo que sea el caso de Aposento de Restauración. Me estoy hablando de la iglesia en general. ¿Cuántos tuvieron que comerse un dulce para que no les perciban el aliento a alcohol? Es decir, ¿qué estabas haciendo anoche? En medio de ese, ¿cómo se llama ese? De esos golpes de pecho, bueno, remordimiento, de ese, a partir de hoy voy a empezar, a partir de hoy voy a creer, a partir de hoy, Señor, dame otra oportunidad, perdóname nuevamente. Y mire, créanme que mientras esté la gracia, lo podemos hacer infinitamente. Mientras esté la gracia, lo podemos hacer sin ningún problema. Mientras que todavía exista la gracia, podemos pedir perdón y se nos será otorgado ese perdón. Lo que sucede es que, vuelvo y les digo lo que les he dicho mucho tiempo, la gracia es como una tarjeta débito y la gracia tiene una caducidad. No sé si la gracia te va a perseguir a ti por el resto de este día o me va a perseguir a mí por el resto de este día y hoy sea en este momento, en este preciso instante, la última oportunidad que tú puedes hacer uso de esa tarjeta débito que se llama gracia. Pastor, pero cuéntenos la historia, ya se los voy a contar. Así que me fui a hacer una vuelta ayer y había visto a alguien y pues tengo que decirlo porque me impactó. Yo se lo dije a mi esposa, se lo dije a mis hijos. Alguien que en el retiro había estado dándose golpes de pecho, pero profundamente. Y yo voy a entrar a una panadería. Se fue por aquí muy cerquita. Iba a entrar a una panadería y por detrás vi a la figura y yo dije, "Mm, yo te conozco, ¿sí?". Pero me quedé atrás un poco porque en ese momento estaba pidiendo un cigarrillo y un café. Entonces la pregunta me asaltó. ¿No eras tú quien te estabas dando golpes de pecho hace apenas 3 semanas? Estábamos el 4 en retiro. Hace apenas 3 semanas. Entonces me llevaba el Señor a esta verdad que dijo mi nieto hace 8 días. Realmente no estás esperando por 10 años. Estás esperando, en el caso de él, por unas cuantas horas. ¿Es una realidad o no? Por eso Dios permite unos nuevos comienzos. Porque todavía está activa la gracia para nosotros. El nuevo comienzo no quiere decir que todo lo que nosotros hicimos en el pasado no tiene consecuencias. No sé, conozco un caso de alguien que cuando estaba en el mundo, hoy en día predica la palabra del Señor. Hoy en día es un gran hombre de Dios. Pero cuando estaba en el mundo, en medio de su locura, dejó 2 mujeres embarazadas. Al tiempo, yo creo que esos bebés se llevan horas. Hoy está viviendo las consecuencias de esa mala actuación. Hoy está demandado por las 2 mamás, está en una situación económica tremenda y está viviendo las consecuencias de lo que hizo. Esas consecuencias lo van a alcanzar fácilmente por los próximos 20 años. A eso me refiero, sí, sí estoy transmitiendo el mensaje. Lo que tú hagas en el momento en el que entras en tu crisis, eso va a afectar tu vida. Lo que tú hagas en el momento de tu crisis va a afectar la respuesta. En el momento de la crisis, tú puedes hacer cosas que la mano de Dios detenga la respuesta que tal vez estaba muy a punto de darte. Dile a la persona que está a tu lado, en realidad no llevas 10 años esperando. ¿Cómo se llama eso? Con suerte, llevas unas horas esperando. Porque es que cuando el Señor nos dijo una nueva contabilidad, yo vi a todo el mundo que se frotaba las manos en el corazón. Dice, wow, ya no ha pasado nada, ¿no? Hoy te vengo a decir que todo lo que hagamos trae consecuencias. Todo lo que nosotros hacemos trae consecuencias. Así que estamos pidiendo mal.
Estamos pidiendo mal. Cuando tú le dices a Dios, Señor, ¿por qué no me has dado si llevo 10 años esperando? Realmente no estás esperando 10 años, estás esperando desde la última vez que le prometiste a Dios y te arrepentiste por tu pecado. Estás pidiendo mal. Cuando tú le dices a Dios que no estás reconociendo la culpa en el error que cometiste, estás pidiendo mal. Cuando tú le dices a Dios que es más fácil que te saque del problema sin reconocer que fuiste desobediente, estás pidiendo mal. Estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo mal. Y yo estoy allí incluido. La iglesia está incluida. Miguel, debemos pedir otra cosa. Dile a la que está a tu lado, dile, debemos pedir otra cosa. Debemos pedir diferente. Porque con Dios las cosas no son comunes. Dios es un Dios de grandes comienzos. Dios es un Dios de grandes promesas. Dios es un Dios de cosas sobrenaturales. Pero asimismo quiere Dios que nosotros tengamos la actitud adecuada y nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando. Dice Mateo capítulo 28, 21, verso 22, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Esto quiere decir una fe constante, sin variación, sin importar la dificultad o el tiempo que tarde la respuesta. ¿Quién puede decir, ese soy yo? Señor, no hay ni siquiera uno. Preguntar a un amigo que yo conozco en la Biblia. Ni siquiera uno. Porque no siempre tenemos el mismo nivel de fe. No siempre estamos en la misma actitud referente a la respuesta. No siempre estamos creyendo en lo que estamos pidiendo. Por eso no recibís, porque pedís mal. Por eso no recibís, porque pedís mal. Por eso no hay respuestas, porque piden mal. Santiago capítulo 1, 6 y 7 en la Nueva Traducción Viviente dice, pero pidan con fe, sin dudar. Porque el que duda es como las olas del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quienes son así no recibirán nada del Señor. ¿Quién puede decir, ese soy yo, pastor? No recibís porque pedís mal. Pero pidan con fe, dice Santiago. No pretendan que creyendo hoy y mañana no van a recibir algo. De esto hemos hablado mucho tiempo. De esto hemos hablado muchas veces. Debemos pedir diferente para obtener diferentes resultados. Y hay una historia en la Biblia. Vamos a empezar a predicar ahora. Esta era la introducción. Hay una historia en la Biblia que a mí me impacta y que yo he estado analizando. Llevo tal vez meses analizando esto. Y como la palabra del Señor es tan perfecta, esta mañana me daba él un tópico que no había tenido en cuenta. Y vuelvo y les digo, llevo meses analizándolo porque me parece tremenda. Y esta historia está en Primera de Reyes. Vayan con sus Biblias, por favor, acompáñenme a Primera de Reyes, al capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Quiénes dicen, yo conozco esa historia? ¿Sí la conocen? ¿Sí la han leído muchas veces? Es una historia muy conocida. Y quiero comenzar, bueno, aquí hay varios personajes. Está el profeta Elías,
está el rey Acab y está su famosa mujer Jezabel. Dile a la persona que está a tu lado, ¿cuál de estos personajes eres tú? Recuerden, está el profeta Elías, está Acab, que es el rey Acab, y está la, la famosísima Jezabel. Mira a la persona que está a tu lado de frente, mira de frente. Dile, ¿cuál de estos personajes eres tú? ¿A qué personaje te pareces? Bueno, puede ser. ¿Con cuál personaje te identificas? Ok, vamos a leer el capítulo 17 y el verso 1. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, el profeta Elías le dijo al rey Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esto nos dice que era un hombre que vivía de rodillas. Era un hombre de oración, era un hombre de ayuno, era un hombre de ruego, era un hombre de unción, era un gran profeta de Dios. Buscaba la presencia de Dios. Vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y salió y se fue. Dio el mensaje, salió y se fue. Dio un mensaje de juicio sobre la nación. ¿Por qué? Me preguntarán ustedes. Porque, y esto es para todos nosotros, porque acá dice los primeros o los versículos anteriores a los que acabamos de leer, fue un hombre que hizo lo malo delante de la presencia del Señor. Hizo más mal que todos los reyes que lo precedieron. Hizo lo suficiente para que Dios trajera juicio. ¿Por qué? Porque los que estamos en eminencia, los sacerdotes de nuestras casas, los sacerdotes de los ministerios, los que dirigen un hogar, los que dirigen una empresa, los que son responsables por personas, cuando cometen un error, llevan a los que están a su alrededor, lo dijo Samuel también hace 8 días, llevan a su alrededor o llevan a las personas que están a su alrededor a sufrir las consecuencias de su error. Tengo una prédica en mi escritorio que el título, casi nunca las titulo, pero esta me fascinó el título. Peca y tu familia paga, se llama así. ¿Y cuántos dicen amén? Peca y tu familia paga. Porque los que están a nuestro alrededor, en el caso de nosotros, yo como padre de familia, yo como sacerdote de mi hogar, aunque tengo una hija que ya tiene su hogar aparte, yo considero, siempre la considero ya que ella está bajo mi cobertura espiritual. Así tenga su hogar aparte. Así tengan ellos que tomar sus propias decisiones. Yo considero que soy su sacerdote todavía. Así que lo que yo haga mal va a afectarlos a ellos, va a afectar a mis nietos, va a afectar a mi hijo, va a afectar a mi esposa. Peca y tu familia paga. Pastor, entonces, ¿quién paga por la borrachera que me pegué anoche? Tu familia, tus hijos, tu esposita. Se los digo porque yo lo viví por 25 años, iglesia. Esta señora no sea sino de rodillas. Yo no sé si ustedes sepan, a las que les gusta orar, pregúntenle que ella tiene algunas cosas aparte de las que normalmente la gente tiene en las rodillas y en los codos. Son las muestras del tiempo que ella ha durado de rodillas en oración. Sus rodillas son diferentes a las demás personas. Sus codos son diferentes a los de las demás personas. Pero ella no podía recibir las bendiciones porque yo estaba en pecado. No podía haber una respuesta porque yo estaba haciendo lo malo. Dios no podía traer una respuesta a mi casa porque yo como sacerdote de mi casa, yo no había tomado el sacerdocio.
Yo no me había puesto en el lugar que me correspondía y ponerme al frente de mi hogar como Dios lo estipuló en su palabra. Hablando de Jezabel, pues se me ocurre, ¿no? Para no dejar pasar la oportunidad. Hablando de Jezabel, el Señor te dice a ti, esposa, suéltale el sacerdocio al sacerdocio a tu esposo. ¿Sabes por qué vino sequía para la nación? No solamente porque Acab hizo lo malo, sino porque Jezabel incitaba a Acab a hacer lo malo. Ahí, vámonos. Es solamente el cumpleaños de mi primo. Ay, usted sí es aburrido, ¿no? Es solamente una fiestica. Ese es, así habla Jezabel. O sea, como si lo pusiéramos en una escena. Como si lo pusiéramos, hacemos en la escena. Entonces, Jezabel le dice a Acab, no es sino una fiestica nomás. Ay, de vez en cuando. Dice dice el título de una película por ahí. ¿Cómo es que dice? Ah, de eso sí saben, ¿no? ¿Qué dice Primera de Reyes, capítulo 14, verso 22? No. Pero ¿qué dice la película aquella? Una vez al año no hace daño. Y dice Acab, no importa. Vámonos, vámonos. Una canita al aire de vez en cuando no tiene ningún problema. Hablábamos de personajes, ¿no? Entonces el rey Acab que hizo lo malo y que Jezabel incitaba a Acab a hacer lo malo. El resultado de todo esto, ¿cuál fue? Que vino Dios a través del profeta Elías y le dice al rey, al responsable de la casa, al sacerdote de la casa, le dice, no va a haber agua, no va a haber lluvia, ni tampoco rocío. Por muchos años, por mucho tiempo, le dice, en ese momento no sabían cuánto tiempo era, hasta que yo mismo ore para que esto deje de ocurrir. Y dice la palabra del Señor, sucedieron muchas cosas. Se llevó a Elías porque Jezabel estaba amenazando a Elías, así que lo llevó y lo protegió en una cueva. Y luego le dijo a una viuda que lo sustentara y así transcurrió el tiempo. Pasaron 3 años y medio. Para aquellos que entran en una prueba y creen que eso es cuestión de días. ¿Recuerdan lo que les he contado cuando llegamos aquí al edificio? Le dije yo al Señor que nos hizo el trasteo, déjemelo barato porque yo en cuestión de días, porque el Señor había dicho a través de mi esposa, los dedos no te alcanzarán para contar los días que vas a estar aquí en este lugar. Yo le dije al Señor, máximo 10 días. Y hoy, después de tantos años y haciendo cuentas en estos últimos días, todas las cosas están encajando para el propósito de Dios, nosotros llegando a este lugar. Dios tenía un propósito sublime al traernos a este lugar. Dios tenía, este era el lugar de la prueba, pero también el lugar de la bendición. Este era el lugar donde fuimos procesados, pero también el lugar donde hemos sido exaltados. Este ha sido el lugar donde Dios nos quitó todo, pero el lugar donde Dios nos lo ha dado todo. Y se lo digo, iglesia, que vienen cosas superiores a estas, porque la promesa está en este lugar. Tremendo, es tremendo. Así que pasaron 3 años y medio desde el capítulo 18, perdón, 17 verso 1 hasta el 18 verso 1. Vamos al 18 entonces, verso 1. Pasados muchos días, ¿cuántos días habían pasado? 3 años y medio. 3 años y medio. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Atentos a esto. Aquí comienza realmente lo que yo quiero que quede grabado en sus corazones. 3 años y medio después de que no había llovido, dice el capítulo 17, un par de versos más después de lo que leímos, que el hambre era grave en la tierra. Imagínate una tierra donde no llueva por 3 años y medio. No hay nada que comer, no hay nada que beber. Tal vez los animales estaban muriendo, la gente estaba sufriendo. Y le dice el Señor a Elías, muéstrate acá, porque voy a hacer llover.
¿Qué iba a hacer el Señor? Iba a propiciar la lluvia, digan conmigo. Iba a hacer llover. Dios iba a hacer llover. Y miren lo glorioso de este capítulo. Vamos al verso, bueno, les explico un poco para no leer tanto. Elías le dice a Acab que le reúna a sus profetas, a los profetas de Baal, porque Acab le rendía culto a un dios pagano que se llama Baal. Así que reunieron los profetas de Baal, porque le propuso un reto. Elías propuso un reto espiritual. Y dice el verso 23, décennos pues, este es Elías hablando acerca de los profetas de Baal y de él y de su grupo, de su staff de trabajo. Décenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. ¿Qué pidió? Dos bueyes. Dos bueyes que se iban a cortar en pedazos y que se iban a poner para un sacrificio. ¿Cómo era cómo era el sacrificio? Se cortaba el animal en pedazos, se ponía encima del fuego y se ofrecía el sacrificio. En el caso de los paganos, como el rey Acab y sus sacerdotes, lo hacían a los dioses paganos. En el caso de Elías, él lo había hecho muchas veces, me imagino, a través de su ministerio para Dios. Pero él le dice a Acab, denos dos bueyes, uno para los profetas de Baal, es decir, todo el ejército de Baal, y uno para nosotros. Y cada uno de nosotros ofrecerá el buey, pero no pongan por favor fuego debajo. Di conmigo, no pusieron fuego. Ok. Versículo 23, 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, dioses con D y con D minúscula, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, así va a ser. Bien dicho lo que has dicho. El Dios que responda con fuego. Miren esto. No había fuego. Lo que Elías propuso era que no se pusiera fuego debajo del sacrificio. Y lo que había propuesto Elías, además de ello, era que el Dios verdadero respondiese con fuego. ¿A qué lo mandó Dios a Elías? ¿Por qué? Ok. Dios le dijo a Elías que se presentase nuevamente al rey Acab porque iba a hacer llover. Di conmigo, pedimos mal, por eso no recibimos. O pedís mal, por eso no recibís. O no recibimos porque pedimos mal. Estamos pidiendo mal. Recapitulo. Dios le dice a Elías, ve y ora, preséntate acá y ora porque voy a hacer llover. Elías llama a los profetas de Baal y les dice a rey Acab, no pongan fuego debajo del sacrificio. Y el Dios que responda con fuego, ese sea el verdadero Dios. Espero que me sigan para no tener que volver a recapitular. Ok. Verso 26. Esto me parece a mí tremendo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Estos eran ritos satánicos. Hacían rezos alrededor del altar, haciendo todas sus piruetas y cosas, tratando de llamar la atención del dios pagano para que le respondiese con qué? Con fuego. Para que le respondiese con qué? Wow, con fuego. Ya está entendiendo la iglesia, pastor. Hacia allá quería llevarlos. Ellos estaban esperando, los sacerdotes de Baal estaban esperando y hacían todo lo posible para que su dios pagano les respondiese con fuego. Ok,
Y aconteció al mediodía, recuerden que estaban desde la mañana hasta el mediodía. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Imagínate a Elías burlándose de ellos. De 450, por lo menos 450, sin su equipo de trabajo. El hombre que tiene unción, el hombre que está seguro, el hombre que confía en Dios, el hombre que pide bien, el hombre que pide bien, el hombre que pide bien recibe. El cristiano que pide bien recibe. La iglesia que pide bien recibe. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Es decir, no hubo fuego, no hubo fuego. Hasta allí la parte de los sacerdotes de Baal. Así que entra en escena, además de la burla que les hizo, Elías. Verso 30. Miren esto. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. El altar de Jehová estaba arruinado. ¿Por qué? Porque el rey Acab ofrecía sacrificio a los dioses paganos. ¿Por qué además de eso, pastor? Porque a Dios no se le había vuelto a ofrecer sacrificio por mucho tiempo, por lo menos los 3 últimos años y medio. No se había ofrecido sacrificio a Dios, no se había escuchado la voz de Dios, ni se había visto, había vuelto a ver el poder de Dios. Recuerden que Elías una vez soltó la palabra de juicio, fue y se escondió en la cueva y luego en la casa de la viuda y allí estuvo resguardado por 3 años y medio. 3 años y medio donde el altar de Jehová estaba descuidado. 3 años y medio donde no se invocaba el nombre de Jehová. 3 años y medio en donde no sucedía nada extraordinario. 3 años y medio en donde lo que estaban haciendo lo estaban haciendo en sus fuerzas, no en el espíritu, porque no había fuego. Verso 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Es decir, Elías tomó ese altar que estaba descuidado, ese altar que estaba en ruinas y lo volvió a acomodar, colocó las piedras, aún estaban allí en ese lugar, las 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Recuerden ustedes que cuando Dios le cambió el nombre a Jacob, le dijo que hiciera un altar y que esas piedras tipificarían las 12 tribus de Israel. Es decir, estaba disperso el altar, estaba descuidado el altar, no se le había prestado atención y Elías volvió. Lo primero que él hizo fue volver a restaurar el altar en la tierra que estaba necesitando que lloviera por los últimos 3 años. ¿Quieres una respuesta? Restaura el altar. ¿Quieres una respuesta? Restaura el altar. Lo que yo les dije anoche fue la primera parte de esta prédica, fue la propuesta que yo les traje para que restauráramos el altar en nuestras casas, para que restauráramos el altar en nuestras vidas, para que volviéramos a tener un tiempo de oración, un tiempo de intimidad con Dios. Y entonces sí, se volverán a ver las respuestas en nuestros hogares, las cosas extraordinarias que hemos estado esperando. ¿Por qué no las recibimos? Porque pedimos mal, iglesia. Lo estamos haciendo de una manera inadecuada. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Restaura el hogar, el altar.
¿Quieres ver respuestas de Dios? Restaura el altar. El altar está descuidado. ¿Quién puede decir, pastor, mi hogar está, mi altar está descuidado? ¿Quién puede decirlo aquí? Yo he descuidado mi altar. Gracias por tu franqueza, varón de Dios. Porque los que no levantaron la mano también tienen que restaurar el altar. Un altar en una casa no quiere decir 3 minutos antes de acostarte. Un altar restaurado en una casa no quiere decir 2 minutos antes de salir de la casa. Es como, la tienes más fácil. Échate la bendición, te demoras menos y causa el mismo efecto. Quieres respuestas de Dios, pero no hacen nada para conseguirlas. Estamos pidiendo mal, por eso no estamos recibiendo. Estamos pidiendo mal, por eso no sucede nada en nuestras vidas. Somos mediocres espiritualmente, somos mediocres en todo lo que hacemos. Recuerda lo que dijo el Dios anoche a través de este mismo altar. Dios quiere una iglesia triunfante, pero queremos ser triunfantes sin que nada nos cueste. Queremos ser triunfantes con una iglesia mediocre, con un hogar mediocre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cubrieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo, hacedlo tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. También se había llenado de agua la zanja cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, el holocausto. Se acercó al profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac e Israel. Él sabía a quién se estaba dirigiendo. Él no estaba orándole a cualquier Dios, el Dios que le quisiera responder. Él sabía que su Dios estaba en el cielo. Él sabía que el Dios que él le estaba pidiendo era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él sabía que el Dios al que él estaba pidiendo era el Dios que hace milagros, era el Dios que hace prodigios, era el Dios que trae respuestas. Solo que había que restaurar el altar y pedirle de la manera adecuada. Aleluya. Oh, Babashia Katarabaikaira Bahanda. Oh, Rabashia Katarakiara Kandara Baikaya. Oh, Rababaikiti Kandiri Bikaira Bakia Kaitara Bahanda. Iglesia, estamos viviendo un nuevo comienzo. Estamos viviendo una nueva oportunidad de Dios. Esta oportunidad es para toda la iglesia. Esta oportunidad es para todo el ministerio. Por eso convoqué anoche una reunión extraordinaria de todos los ministros. Porque Dios me había puesto esta palabra a través de todos estos días. Y me dijo, dila con carácter urgente. Como le digo el Señor a Juan, escríbelo porque esto se va a cumplir. Escríbelo porque esto se va a cumplir. Es de carácter urgente porque quiero que mi iglesia cambie. Porque quiero que mi iglesia sea transformada. Oh, Rabajía Cátara, Bajaira, Bajandara, Baikaya. Oh, gracias, Señor bendito, mi Rey poderoso. Estoy en el versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Miren esto, iglesia. Verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Verso 39. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Yo quiero resaltar algo y con esto termino, iglesia. Elías necesitaba que lloviera, pero pidió fuego. Elías necesitaba que lloviera, pero pidió fuego.
Él no necesitaba que cayera lluvia, pero lo que pidió fue fuego. Cuando el fuego está en nuestros corazones, las cosas extraordinarias suceden. Cuando el fuego está en nuestras casas, las cosas extraordinarias suceden. La respuesta que hemos estado esperando por tanto tiempo. Dios quiere que encendamos el fuego en nuestras casas. Dios quiere que restauremos el altar. Dios quiere que restauremos el altar aquí en la iglesia. Y por eso hoy vengo a convocarte a 7 días de ayuno. 7 días de ayuno, oración, clamando. Y lo único que vamos a pedir es el fuego del Espíritu Santo. Comenzamos a partir de mañana y hasta el próximo domingo. 7 días de ayuno, buscando la presencia de Dios. Ayuno, buscando el Espíritu Santo. Buscando las respuestas extraordinarias que estamos esperando hace mucho tiempo. Muchos llevan ya mucho tiempo esperando esa respuesta. Hoy quería saber por qué no lo han recibido. Restaura el altar, restaura el fuego en tu corazón y así recibirás las promesas de Jehová. Oh, aleluya. Padre, yo te ruego que recibas, Señor, este propósito de esta iglesia. Yo sé que muchos Dios del cielo, Señor, hoy han sido llamados, han sido tocados hasta convocatoria, Padre maravilloso. Y no me importa si son 2, no me importa si son 10, no me importa, Padre maravilloso, Señor. Padre, yo sé que con el ejército de Gedeón, como me lo dijiste un día, no son necesarios muchos para traer una respuesta, pero sí es necesario corazones dispuestos para traer una respuesta. Así que yo quiero, bendito Rey del cielo, ofrecerte estos ayunos que comienzan mañana, Padre Santo, y los próximos 7 días, Padre de la gloria, para que podamos ver tus respuestas, para que podamos ver tu fuego. Queremos, Señor, nuestra labor es de restaurar el altar, restablecer, Dios del cielo, Señor, las condiciones para que tu fuego descienda, Señor. Oh, Rabajía Cátara, Bajía Cándara, Baikaira, Bajaya. O baba barabaji kandara baikiti kaitara bahaira bahanda. O riba baba kai ribihiri bikandara baikia kaitara bakanda. Quieren agua, pidan fuego. Ora bajia kairi bijindara baikaira bahaitara bakanda. Quieren respuestas, pidan fuego. Ora bajite quitara bajaira bajandara baikaira bakaria. Quieren milagros, pidan fuego. Ora baikiri bikiti kandara baba baba karra bakika kandiri bikanda. Ora baikiti kirra bakaira bajandara baikia rabakaya rabakanda. Quiero arder, dice el Espíritu Santo. Quiero arder en vuestros corazones, Rabaikiri bikanda, Rabaikaya. Quiero arder en el altar de vuestras casas, Rabajiribicanda. Quiero arder en el altar de este lugar, Rabajitiquindiribikaira. Iribicata, Rabajiacanda, Rabaikaira, Bajanda. Quiero arder en la vida de cada uno de los que me buscan. Oh, Rabajiribikinda, Rabaikaya. Quiero traer un nuevo Pentecostés, Rabajata, Kita, Kanda, Rabababa, Rabaikia, Kanda, Rabaikaira, Bakaya. Pero tiene que ser restaurado el altar, Rabajiacaira, Bajanda, en el corazón de cada uno de vosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a tener servicio a partir de mañana, todos los días a las 7 de la noche. Todos los días a las 7 de la noche. Yo les decía anoche a los servidores, ¿hacia dónde nos va a llevar el Espíritu Santo? Yo no lo sé. Yo no sé qué nos va a pedir Él. Yo no sé qué nos va a pedir Él. Pero sí tengo una orden de parte de Dios. Vas a trabajar con los que tengan el fuego encendido en sus corazones. Vas a trabajar con los que tengan el fuego encendido en sus corazones. Por eso hago hoy una convocatoria nuevamente. Ayer les dije a todos los servidores de aposento de restauración y hoy le digo al restante de la feligresía, queremos respuestas, encendamos el fuego. Queremos respuestas, encendamos el fuego. Elías tuvo una misión delante de Acab, orar por lluvia y oró por fuego.
orar por lluvia y oró por fuego. ¿Y cuál fue la consecuencia? Léelo más adelante a partir del verso 41. Cayó la lluvia, cayó la lluvia. Una gran lluvia, dice Elías. Le dice a su siervo, corre porque una gran lluvia se avecina, una lluvia, no era una lluvia normal, era una gran lluvia porque la necesidad era muy grande. Así que la respuesta era muy grande, una respuesta que sobrepasaba la necesidad. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es verdad, Señor. Te alabo y te bendigo, Rey del cielo. Reitero la invitación. A partir de mañana a las 7 de la noche y hasta el día sábado, lógicamente. El domingo vamos a tener servicio a las 10 de la mañana, como lo hacemos siempre. ¿Cuántas veces hemos hecho estas semanas de ayuno, estas semanas de búsqueda? Bueno, vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a ver la gloria del Señor. Porque este es un nuevo tiempo, iglesia. Este es un nuevo comienzo. Dios nos lo ha dicho, que este es un nuevo tiempo. Y para eso tienes que estar tú. Para eso tengo que estar yo. Tenemos que decir, cuenta conmigo, Señor. Aquí estoy. Tal vez, tal vez no sé hacer mucho, pero, pero cuenta conmigo. Cuenta conmigo, Señor, para lo que tú quieras, para tu servicio. Lo que te prometo es que lo voy a hacer con excelencia. Amén. Gracias, mi Dios. Aleluya. Si necesitas un sobre para el diezmo y para la ofrenda, levantas tu mano y allí te lo hacen llegar. Quiero dar algunos anuncios. Atentos, por favor.